Bienvenidos y gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Construyendo, un programa que se creó para mostrarles a los hombres y mujeres que le aportan al crecimiento de la economía de nuestro país en estos momentos difíciles que hemos venido enfrentando, como ya lo dijimos, tras la llegada del COVID-19 a Colombia y las declaratorias de emergencia económica social que han venido golpeando la economía nacional, y más ahora con todo lo que viene sucediendo en temas sociales. En nuestros programas anteriores hemos tenido a varios congresistas, líderes gremiales, presidentes de Corte y ministros, y nuestro invitado de hoy es una persona muy importante por lo que hace y por lo que representa para Colombia. Daniel Vázquez es el presidente de Fedelonjas. ¿Pero qué hace Fedelonjas? ¿Para qué sirve Fedelonjas? ¿Y cuál es esa importancia que tiene este gremio para el país? Precisamente quiero darle la bienvenida a doctor Daniel y gracias por estar con nosotros aquí en Construyendo. Y bueno, cuéntenos qué es Fedelonjas. Antes que eso, un saludo muy especial, un agradecimiento por invitarme, un saludo para el presidente de la corporación, para sus mesas directivas, los honorables representantes y senadores de la República y a toda la audiencia que nos acompaña. ¿Qué hace Fedelonjas? Fedelonjas es un gremio que reúne a los actores del sector inmobiliario, principalmente inmobiliarias, avaluadores, representantes y administradores de propiedades horizontales, entre otros afiliados. Es un gremio fundado en 1976, se cumple 45 años de su fundación este año, y principalmente como sus objetivos fundamentales es indudablemente procurar el desarrollo, los avances permanentes del sector inmobiliario colombiano y avaluador, es indudablemente generar espacios de enseñanza, educación y conocimiento para los profesionales que desarrollan la actividad inmobiliaria en Colombia y constituirse como tal en ese referente de buenas prácticas y de generar día a día unos profesionales inmobiliarios con unas mejores condiciones y calidades para el país. Doctor Daniel, usted me corrige, pero yo creo que usted, si la memoria no me falla, usted también fue viceministro de Vivienda. Yo fui viceministro encargado de Vivienda ante las ausencias del titular, pero fungí como director del sistema habitacional durante prácticamente 2 años iniciales del gobierno del presidente Santos, y también en el 2004 fui asesor jurídico de la viceministra de Vivienda en el gobierno del presidente Uribe. Lo importante de las viviendas hoy, televidentes, es que la vivienda usada termina siendo un modo de vida para muchas personas que han ahorrado durante varios años y encuentran en este arriendo, en este dinero que les llega mensualmente, su futuro. ¿Por qué es tan importante este rol de las inmobiliarias que pertenecen a las lonjas que ustedes representan? ¿Y por qué es importante que la gente crea que sí le están haciendo, digamos, ustedes una buena administración, pagando esa platica de más que costaría? ¿Sí es una platica de más o no? ¿Qué ocurre? Y hablando específicamente de Fedelonjas, Fedelonjas es el gremio más representativo en Colombia de ese sector inmobiliario, pero Fedelonjas tiene agremiadas 18 lonjas regionales en las distintas ciudades del país con una cobertura en sus regiones, y a ellas se afilian los inmobiliarios y los avaluadores, cada uno para desarrollar sus actividades. En ese sentido, ¿qué es lo que se busca o se genera en esa actividad de los inmobiliarios colombianos? Lo realmente importante es, y creo que se vio a raíz de la crisis del COVID con total claridad, es que se necesita o se requiere unos apoyos de unos profesionales que se conviertan en un consejero y en un adecuado guía para tomar decisiones que son trascendentales para la vida de los colombianos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, optar por la compra de una vivienda, sea nueva o usada. Por ejemplo, tomar una decisión de arrendamiento, las condiciones que se requieren, porque no es simplemente comprar unos ladrillos o arrendar unos ladrillos. Ahí se requiere un asesoramiento, mirar variables de esa persona que está en esa búsqueda de esa solución de vivienda o de un inmueble comercial para la actividad comercial que requiere, entendiendo cuáles son sus calidades personales y profesionales, su familia, su lugar donde trabaja, en fin, el tipo de actividad, si va a ser comercial la que va a desarrollar, cuál es el mejor sector que le sirve para desarrollarla por vías de acceso, porque de pronto esté en un lugar donde se comercializan sus productos más fácilmente, en fin, todos esos elementos son tremendamente importantes. Usted hablaba en su pregunta de la usada, del concepto o de vivienda usada o de inmuebles usados. Es un concepto trascendental dentro de la economía colombiana. Se habla mucho de la vivienda nueva y el impacto sin duda dinamizador que tiene de la economía,
por todos los subsectores y los encadenamientos que ella tiene, pero la vivienda usada sin duda alguna también es un motor trascendental de la economía colombiana. Las transacciones en vivienda usada, la relación precio-tamaño de la vivienda usada frente a la vivienda nueva genera unas diferencias. Ahora, que claramente la decisión de adquirir una vivienda nueva o una vivienda usada debe tener en cuenta también el bolsillo de los colombianos, dado que en la estructura actual del gobierno nacional y de los años anteriores, eso ya ha sido una constante de los últimos 20 años, es que todas las asistencias o subsidios que da el gobierno nacional fundamentalmente se concentran primero en la vivienda nueva por los encadenamientos que tiene y segundo en las personas que tienen menores recursos y por tanto necesitan un apoyo para completar el precio de las viviendas. Doctor Daniel, dos cosas y vamos a dejar una en parqueo porque quiero que nos cuente cuál fue el papel que tuvo Fede Lonjas en todo esto del COVID-19, o sea, cómo lograron ustedes poner de acuerdo a las partes. Pero antes de esa pregunta quiero que nos cuente algo que me genera una duda inmensa. Usted dice, todos los incentivos van a la vivienda nueva, ¿verdad? Y eso es algo que se me ocurre a mí, porque lo he hablado con algunos legisladores y ellos lo saben, que tiene que ver con la vivienda usada. ¿Vale la pena en ese momento retirar, no cobrar el IVA a esas viviendas usadas? Yo entiendo que, por supuesto, el país necesita recoger dinero, se acaba, digamos, de replantear lo que hace la reforma tributaria, pero no es un buen camino retirar, no cobrar ese IVA para que los locales comerciales y para que esas personas que viven de ese arriendo, digamos, empiecen a dinamizar más su economía. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Vale la pena o no? Ok, tal vez entendiendo y encauzando su pregunta, estamos refiriéndonos probablemente al arrendamiento de inmuebles no residenciales. Exacto, que cobran un IVA. Que claro, el propietario o el inmobiliario que arrienda esos inmuebles debe generar el cobro del canon adicionado con el IVA, que es un gravamen que fue impuesto hace ya varios años. Indudablemente en estos momentos desde la pandemia misma, una de las propuestas que se hizo para reactivar ese sector y hoy en día todavía tiene mucha vigencia, es considerar la posibilidad de que los cánones de arrendamiento de inmuebles no residenciales no se les genere el IVA a la tarifa del 19%, podría ser una tarifa más baja o inclusive cero. Los restaurantes que no han podido trabajar, el señor que tiene su local donde arregla las ciclas, cosas así. Correcto, locales, lo que es inmuebles que comúnmente se denominan locales comerciales, pero es mejor entenderlos como inmuebles no residenciales, porque todos esos siempre la factura que se le presenta al inquilino tiene incluido la generación del IVA. Entonces, como un mecanismo de reactivación de las propuestas que se han presentado para análisis hace un año, específicamente cuando empezamos a enfrentar la crisis del COVID-19 en Colombia, una de las propuestas fue precisamente esa, pensar que no se genere el IVA para esos cánones de arrendamiento de inmuebles no residenciales, porque al final eso es un mayor pago que tiene que hacer el inquilino como tal, dentro del flujo que paga mensualmente en los cánones de arrendamiento, y él es el que lo está utilizando para desarrollar actividades productivas, llámese restaurantes, llámese discotecas, cuando puedan Y aquí hay que decir algo muy importante, doctor Daniel, y además no lo dice este programa, ACOPI y DANE, en fin, buena parte de la economía nacional depende de los empresarios MIPYMES, de esas microempresas que en su mayoría son comerciantes, que tienen un local chiquito en su barrio, que son locales, como dice usted, no residenciales. Eso podría ser una buena propuesta para este momento en reactivación económica. Claro, lo ha sido, como les decía, desde el año pasado y sigue siendo vigente. Ahora, la realidad en este momento del país, de esta entrevista estamos hablando es de una situación de las finanzas públicas compleja, donde lo que se está buscando es tratar de recaudar y no de disminuir recaudo como ocurriría con una propuesta en este sentido. Pero esa es una forma de ver el problema. La otra forma de ver el problema es que indudablemente lo que el país necesita con el COVID y con la situación que se está viviendo las finanzas es la reactivación económica. Por eso este planteamiento que usted me dice que se ha hecho y que evidentemente se ha considerado y sería una buena alternativa para evaluar dentro de estos escenarios de concertación y diálogo que abrió el gobierno nacional y que creemos todos debemos participar, es precisamente
analizar ese tipo de situaciones de una manera temporal, por ejemplo, por este año. ¿Para qué? Para que se produzca una reactivación de ese tipo de negocios, de empresas, que con ese alivio en sus flujos de caja pueden entonces salir adelante con la consecuente impacto favorable en la generación de empleo, en la generación de unas dinámicas de productos de pronto a costos más bajos, en fin, todos esos beneficios que tienen. Entonces, ese es un tema que indudablemente, como usted lo menciona, ha estado en el tapete para considerar como una opción, y habrá que ver si es el momento y se planteó de manera, como le decía, temporal, como una herramienta que puede presentar. Doctor Daniel, pero venga, a propósito de los costos notariales y de registro, entiendo que son algunos de los más caros, ¿qué proponen ustedes o cómo están viendo estos costos adicionales? ¿Deberían estar suspendidos transitoriamente? ¿Deberían bajar algo? ¿Cómo lo están viendo? Claro, ya desde hace un año también fue una de las propuestas que se consideró y que creemos en este momento, sin duda alguna, le daría un impulso mucho mayor al sector inmobiliario, tanto para inmuebles nuevos como usados, en la transaccionalidad de los mismos, es que se piense en que esas tarifas de derechos notariales y de registro tuvieran, por un periodo corto, mientras nos recuperamos de esta situación, algunos ajustes para disminuir esos costos de transacción y generar una mayor dinámica en la compra, venta de inmuebles, que es básicamente lo que encarece en esos costos de transacción asociados a la compra de un inmueble, encarece en mayor proporción la adquisición de un bien. Esas tarifas las define la Superintendencia Notarial de Registro año tras año, y entonces sí se ha planteado al Gobierno Nacional la posibilidad de explorar esa alternativa como una medida que no está asociada o no requiere una decisión de reforma tributaria ni de ley, sino es una medida que se puede adoptar desde la autoridad competente que fija esas tarifas para que, acorde con la situación que se está viviendo, por ejemplo, la transaccionalidad de la vivienda usada tenga una mejor dinámica. Sin duda alguna, esa sería una buena medida para reactivar el sector aún más en esa reactivación que venía dándose y que tendremos que esperar cuál es el impacto de la situación del país en este final de abril y mayo, pero que venía siendo indudablemente un motor de la economía en la reactivación. Doctor Daniel Vázquez, ustedes en Fede Lonjas tienen, digamos, las lonjas, que a su vez agremian inmobiliarias y avaluadores. Es muy normal que la gente diga evaluadores porque se confunde, pero es un término que la gente, pues, es normal, pues son avaluadores. Estos avaluadores, pues uno diría hoy en era digital, la revolución del siglo XXI, eso no se puede hacer por computador. ¿Son necesarios los avaluadores en Colombia? ¿Sí o no? Y si son necesarios, ¿para qué serían necesarios? Absolutamente necesarios en la economía colombiana, en la economía como un todo. ¿Por qué? Y en términos muy simples, un evaluador es un profesional calificado, desarrolla un oficio, pero llamémoslo profesional calificado, con enormes conocimientos técnicos y con conocimiento del mercado, que finalmente es el que en alguna medida nos garantiza o nos da la tranquilidad de que el valor que le está dando a los bienes inmuebles en Colombia es un valor con unas bases técnicas, incluso con una... Para la venta tiene un papel también. Claro, es que un evaluador participa en el sector inmobiliario, hablemoslo, porque participa también en avalúos de bienes del Estado, para procesos importantísimos del Estado como expropiaciones, enajenaciones forzosas, determinación de plusvalía. Hay un trabajo increíble que desarrollan los evaluadores, pero déjeme decirle esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tecnología, como usted bien lo menciona, y en estos procesos que se están viviendo tan rápidos de avance digital, lo que ocurre en el caso de los evaluadores, pero también de los inmobiliarios, es que la tecnología tiene que seguir siendo una herramienta muy valiosa para ello. Pero detrás del avalúo no puede haber el simple cotejo de números, sino que debe haber un profesional que valide no solo las condiciones individuales de los inmuebles, porque no todos los inmuebles son iguales, que es lo que tienen esos ejercicios que no le dan un valor real al inmueble, sino también piense una cosa, un evaluador no solo avalúa el inmueble como tal, sino avalúa el edificio o la casa en su conjunto residencial, avalúa si está en propiedad horizontal, qué zonas comunes tiene, cuál es su calidad, avalúa o determina en su avalúo, considera el entorno. Mejor dicho, no, yo retiro mi pregunta, son muy importantes los evaluadores. Son muy importantes porque ¿cuál es el mensaje? Es que finalmente el evaluador, con ese ejercicio de mirar todos esos elementos, está finalmente definiendo el valor de su patrimonio.
Cosa muy distinta ocurre con unas herramientas tecnológicas donde le dicen es que el metro cuadrado en esta zona está en promedio a esto, termina determinándole un valor a cada unidad individual, así sean vecinas de edificios cercanos, que no corresponden a la real identidad, no solo del inmueble individual, sino de todos los beneficios que trae vivir en una propiedad horizontal. Pero venga, doctor Daniel, uno ve países como Estados Unidos y no nos vayamos a Estados Unidos, Ecuador, donde estas personas que ejercen como inmobiliarios tienen una licencia por el Estado. Es decir, no cualquiera puede tener una tienda llena de letreros y arrienda y como intermediario allí, sino que hay una licencia. ¿Por qué no pasa eso acá en Colombia? Indudablemente, se sorprendería porque siempre el caso referente es Estados Unidos, el agente inmobiliario tiene que tener una licencia, pero es el gran país. Resulta que no, en Latinoamérica, de los pocos países que no exige para el ejercicio del oficio inmobiliario un registro o una licencia que lo habilite para ellos Colombia. Y eso en el caso del inmobiliario, porque los evaluadores sí tienen ya una ley que reguló su profesión y tienen que tener un registro que los acredite y que les permita hacer los avalúos. En el caso de los inmuebles, eso no ha ocurrido en Colombia y estamos en mora de que exista esa generación de una formalización y una profesionalización de esa actividad como tal. ¿Por qué? Porque se une mucho a la pregunta anterior suya y el tema de tecnología también viene al sector de actividades inmobiliarias, a las inmobiliarias como tal, donde hoy en día usted ve que el tema de comercialización, plataformas, ayudas visuales, todo eso se puede hacer en COVID. Por ejemplo, ante la imposibilidad de mostrar los inmuebles, pues se acude a videos, etcétera, una serie de herramientas tecnológicas, pero en el fondo lo que está detrás es un profesional, una persona idónea, y es ahí donde las licencias o los sistemas de registro mejoran la idoneidad. Es una persona idónea que termina definiendo o más bien dirigiendo sus conocimientos para que las partes en el negocio, comprador y vendedor, tomen las mejores decisiones, porque, insisto, finalmente es ese patrimonio de las personas, en el caso de la vivienda o de los inmuebles, el que está en juego. Entonces, tanto el evaluador juega un papel preponderante para definir ese valor, para tener una certidumbre de esos valores, como por el lado del inmobiliario de asesorar al comprador cuáles son sus mejores condiciones, si ese inmueble es el adecuado para él según su conformación familiar, según dónde trabaja, según dónde vive, sus necesidades, si le gustan las mascotas, si le gusta hacer deporte, si va a una iglesia que esté cerca, en fin. Ese es el papel del inmobiliario y por eso el inmobiliario debe tener unos conocimientos y por eso cuando le explicaba los objetivos de Fede Lonjas, trabajamos tanto en los temas de capacitaciones y formaciones. El inmobiliario tiene que irse capacitando en temas para darle la mejor asesoría al cliente, en temas de carácter financiero, en temas de carácter tecnológico, de herramientas tecnológicas, mercadeo digital, pero también en torno a variables macroeconómicas, qué está pasando con la economía del país, debe saber qué pasa con las economías de otros países, en fin, es una persona que tiene unas calidades que indudablemente Colombia necesita y requiere pasar un poco hacia esa profesionalización y dar ese paso como otros países, Ecuador, Bolivia, lo mencionaba usted, países de Centroamérica, son pocos los que no lo tenemos y es establecer eso. Pero como se trata de la regulación de un oficio en este caso, ocurre lo mismo que pasó con los evaluadores, se requiere una ley que para regular la exigencia de requisitos para el ejercicio de una profesión o oficio se requiere una ley que... Mira, doctor Daniel, nos queda poco tiempo y hay varios temas que están sobre la mesa. El primero, el papel de Fede Lonjas en todo esto del COVID y por qué fue importante lo que ustedes hicieron. Y segundo, reforma tributaria, ¿qué podrían ustedes, cómo lo están viendo? Y por último, ¿cuál es el aporte que hace Fede Lonjas a la economía del país, al Producto Interno Bruto? Ok. En cuanto a lo primero, con la llegada oficial del COVID del 6 de marzo, indudablemente, primero, ante el desconocimiento y la incertidumbre de cómo enfrentar esta información y esta situación, lo que primordialmente vimos es que el camino no era solucionar las dificultades que se evidenciaban, se iban a presentar por la vía de establecer una normatividad estricta que regulara cómo se debía solucionar de tajo o manejar los problemas que se iban a derivar por los no pagos de los cánones de arrendamiento de locales
comerciales o de inmuebles no residenciales y de los residenciales. Entonces, ¿cuál fue la primera propuesta que hizo Fede Lonjas en ese momento y la comentamos con el gobierno nacional? Era, hay que buscar una legislación muy amplia en el sentido de que logre entender que cada contrato de arrendamiento en Colombia es diferente, tienen condiciones diferentes y que cada situación de un arrendatario y de un propietario es diferente, no todas son igual, lo cual hacía difícil por una norma establecer con rigor una misma solución para todo el espectro de partes. En los contratos de arrendamiento hay partes involucradas, un arrendatario con unas necesidades claras impactadas por el COVID, un arrendador que incluso ese inmueble puede ser la pensión o prácticamente su pensión o la forma como devenga sus ingresos, y unos inmobiliarios que estaban en la mitad de esto, que también con su actividad se generan unos ingresos para mantener su empresa y a sus trabajadores. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento? Muy simple, y el planteamiento fue exitoso, lo demostró, y es, hay que mirar caso por caso, no puede darse una solución general, y los colombianos que pudieran seguir cumpliendo con sus obligaciones porque no se veían impactados por la llegada del COVID, lo siguieran haciendo, y los que no, buscaran acuerdos entre arrendadores y arrendatarios. ¿Cuáles? Múltiples: disminución de canon, terminación del contrato, darle unos meses de gracia sin cobrarle, en fin, bueno, todo eso funciona. Reforma tributaria. Reforma tributaria, que hemos dicho, y como lo han expresado otros gremios, indudablemente lo que hay que buscar, y en este Debo momento, decir, el presidente pidió que se retirara, ¿no? Claro, el domingo tuvimos esa noticia, y realmente la manifestación fue: hay que generar esos escenarios de concertación y diálogo, que todas las fuerzas vivas del país tengan la oportunidad de opinar y de generar consenso sobre un tema trascendental. Indudablemente las finanzas públicas están afectadas por el enorme impacto de los gastos que ha tenido que asumir el gobierno nacional para enfrentar la pandemia. Bueno, pero aquí hay una propuesta hoy en este programa: no cobrar el IVA a los locales, dice usted, no residenciales, digo locales comerciales. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Fíjese que es que el tema es mucho más amplio, y se hablaba de la necesidad de unos recaudos inicialmente de 23 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando ahorita en esos escenarios de concertación y diálogo que ha llamado el gobierno y que tienen que darse muy pronto? Es buscar unos recursos, indudablemente, por la vía, como ha sido la propuesta de otros gremios y del sector privado apoyado, es por la vía de pronto más bien mantener unas condiciones que vienen de transitoriedad, que en teoría este año 2021 deberían generar unas disminuciones en recaudo, por ejemplo en el ICA, en renta, que este año se iban a disminuir. Es decir, no lo hagamos, sigamos como estamos temporalmente, se siga recaudando el ICA sin ningún descuento, se siga cobrando la renta al 31% y no al 30% por un tiempo. El impuesto al patrimonio, lo que se ha dicho que también era temporal, del 1% para patrimonios superiores a casi 5.000 millones de pesos, que se eliminaba, ¿no? Manténgalo temporalmente por unos años. Reduzcan, como lo ha dicho el gobierno nacional, reducir los costos del Estado, los gastos de funcionamiento, analizar y obtener recursos también de la venta de activos del Estado. Entonces hay unos elementos que pueden reducirse en una reforma tributaria muy sencilla, y en eso el sector privado todos hemos sido muy claros y vehementes, y los empresarios así lo han dicho, que están dispuestos a aportar para esa reactivación. Para terminar, el aporte a la economía de su sector. Correcto. En los últimos 10 años, y prácticamente desde las crisis del 2008 internacionales, el sector inmobiliario colombiano, de actividades inmobiliarias colombianas, siempre presentó unos niveles de crecimiento, siempre, en el Producto Interno Bruto, promedio de un 3.2% en todos los años. Cuando la llegada del COVID-19, el año pasado, todos los sectores cayeron indiscutiblemente. El sector inmobiliario en todo el año 2020 tuvo un crecimiento del 1.9% positivo. El primer trimestre fue el primer trimestre, cuando llegaba el COVID, 2.6%. Claro, creció no a los ritmos que venía, pero mostró su resiliencia. ¿Y eso por qué? Porque es que 5.8 millones de hogares viven en Colombia en arrendamiento. Esos cánones dinamizan la economía, eso es lo que mueve el Producto Interno Bruto. Se hablaba en el año 2019 por cánones de arrendamiento de inmuebles residenciales y no residenciales, se recibían
o se movían en la economía cerca de 50 billones de pesos. Entonces, sin duda, la parte de todo el tema de arrendamientos, compraventas, la dinámica de esos negocios mueve la economía y eso mostró el crecimiento que tuvo el año pasado. De esta manera nos despedimos en este nuevo episodio aquí en Construyendo. Recuerden que este espacio fue creado por la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes. Si usted considera que también está ayudando a reconstruir el país, puede comunicarse con la Oficina de Prensa y tendrá un espacio aquí en Construyendo. Doctor Daniel, muchas gracias por estar acá con nosotros en Construyendo. Le agradezco estas opiniones, su participación en el programa, muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a usted y nuevamente el saludo para el presidente de la corporación, los honorables congresistas y a todas las personas que nos han visto en este espacio. Muchas gracias. Ustedes no se desconecten, sigan con la programación del canal del Congreso. Nos vemos en nuestro próximo episodio en 8 días. Gracias.